Saludos queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar nuestro tercer módulo. Fíjense, ya desarrollamos el primer módulo que era el de principios administrativos, desarrollamos el módulo número 2 relacionado con los procesos administrativos, ya finalizamos los dos módulos, ahora pues iniciamos un tercer módulo que se titula Administración para Pymes. Aquí también en este módulo 3 está incluido lo que es la legislación laboral y liquidación de nómina. Entonces esta es nuestra semana número 1, muchachos, pues esperamos ponerle todo el compromiso, todo el entusiasmo e invito a aquellos pues que todavía se encuentran atrasados con sus actividades para que se pongan al día. De todas maneras usted sabe que son actividades que tienen que presentar, ¿verdad? Ahí están pendientes en la plataforma. Bueno, en esta semana 1 vamos a hablar sobre las pymes. Ustedes de pronto se preguntarán qué es eso de pymes, ¿verdad? Pyme es una sigla el cual significa pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa. O sea, vamos a hablar básicamente de las empresas en Colombia. Teniendo en cuenta que pues Colombia no es un país de grandes empresas. Colombia es un país de microempresas, ¿verdad? De pequeñas empresas, de una sumatoria de pequeños negocios, unos familiares, algunos pues con único dueño, pero que siempre pues hacen muchos esfuerzos para sacar adelante sus microempresas. Entonces, antes de hablar de las pymes, vamos primero pues a hablar del tema de lo que es una sociedad comercial, para que ustedes pues vayan entendiendo cómo está legislado o cómo está conformado aquí la estructura en cuanto a las sociedades o las empresas se refiere. Bueno, vamos a definir un poco de lo que es una sociedad comercial. Dice que una sociedad comercial es un contrato, fíjese, es un contrato, es un pacto, ¿verdad? En donde se firman. ¿Quiénes firman? Pues dos o más personas. Fíjese que sociedad viene de socios, y cuando hablamos de socios, pues estamos hablando de dos o más personas que se obligan a hacer aportes. Claro, a una empresa, a una sociedad, usted tiene que hacerle unos aportes, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo va a poder funcionar? ¿En qué consisten esos aportes? Esos aportes pueden ser en dinero, pueden ser en trabajo, usted también como socio puede aportar trabajo, o cualquier otro bien, llámese bien inmueble, una casa, una oficina, unos equipos de cómputo, unos muebles y enseres, ¿verdad? Esos bienes tienen que estar apreciables en dinero, o sea, que tengan un valor en dinero, con el fin de obtener. ¿Para qué se asocian estas personas? Fíjese, ¿para qué conforman una sociedad? Con el fin de obtener un beneficio o una utilidad dentro de una empresa o actividad social, y repartirlas luego en proporción a los aportes realizados por cada uno de sus miembros. Las utilidades no se podrán repartir por iguales, bueno, a no ser que todos aporten por igual, pero si yo aporté más para la sociedad, pues tengo derecho a que me den un poco más de las utilidades, ¿verdad? Entonces es en proporción, en la medida de los aportes que yo haya realizado a esa sociedad, es que recibiré mis utilidades. Claro que si la empresa reporta pérdidas, pues no habrá distribución de utilidades, ¿verdad? Nadie recibirá absolutamente nada. Bueno, vamos a hablar de unos conceptos que es importante que lo tengan claro, de lo que es razón social y razón comercial. Razón social y razón comercial. Vamos a colocar aquí. Razón social y razón comercial. ¿En qué se diferencia? Bueno, la razón social dice que es el nombre de la sociedad, conformado ya sea por los nombres o apellidos de uno o varios de los socios. Por ejemplo, dice aquí García Armenteros, el Grupo Modesto, Belkis Luna y Asociados. Entonces fíjense que la razón social es el que de pronto figura al momento de registrar la empresa, de constituir la empresa. Pero la razón comercial es el nombre que se le asigna a la empresa
para poder distinguir el negocio. La razón comercial es aquel nombre que tú le das a tu negocio, digamos, para que sea atractivo para la clientela, para que sea de fácil recordación, para que las personas la tengan en la mente, ¿verdad? Vamos a ponerles unos ejemplos de razón social y razón comercial. Entonces, fíjense, aquí dice razón comercial, o sea, el nombre comercial, con el que ellos se anuncian al público, ¿verdad? McDonald's, ¿sí? McDonald's. Ese es un nombre, ¿verdad? Digamos, estratégicamente para que las personas, pues, se les quede en la mente, ¿verdad? Pero su razón social, fíjese, razón social que es el que figura de pronto allá en los registros mercantiles, en la Cámara de Comercio, la razón social de McDonald's es arcos dorados, arcos dorados, Entonces, fíjese, si nosotros le colocáramos ese aviso a McDonald's, ¿verdad? Arcos dorados pues creo que no tendría ese impacto, ¿verdad? Para las personas como colocarle este nombre comercial o esta razón comercial de McDonald's. Otros ejemplos, por ejemplo, juguetes Plim Plim. Juguetes Plim Plim es el nombre comercial y su razón social es Carlos Fernández. El Bazar del Queso sería el nombre comercial y la razón social es Chascomús S.A. Pescados La Sirena, fíjese, es el nombre comercial y su razón social es Importaciones PFB. Procerámica es la razón comercial y la razón social es Grupo Fernández. El nombre comercial Pepsi y la razón social es PepsiCo. Podemos ver otros ejemplos, ¿verdad? Otros ejemplos de otras empresas, como les digo, que el nombre es distinto. Ejemplo, por ejemplo, Diversity, ¿verdad? Diversity es la razón comercial o el nombre comercial de la empresa, ¿verdad? De juegos y atracciones. Pero Diversity, pues su razón social será el nombre de los socios o los apellidos de los socios. Otro ejemplo, por decirles algo, Centro Comercial Panorama, pues ese es su nombre comercial, ¿verdad? Centro Comercial Panorama, pero realmente figura en los registros mercantiles con el nombre o los apellidos de uno o varios de los socios, ¿sí? Entonces es importante que tengamos claro estos dos conceptos. Bueno, en Colombia existen 3 clases de sociedades, solamente 3 clases, ya se han ido reduciendo. ¿Cuáles son esas 3 clases de sociedades? Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad se caracteriza porque se puede constituir por 2 y máximo 25 socios, ¿ya? Por 2 se puede constituir la sociedad y máximo 25 socios puede estar conformado este tipo de sociedad. Fíjense, por eso le llaman limitada, ¿verdad? Porque tiene un límite. Es decir, que si ya hay 25 socios y alguien quiere hacer parte de la empresa, ya no podría porque la misma ley no permite que haya más de 25 socios. Si ya hay más de 25 socios, ya no podría constituirse como sociedad de responsabilidad limitada. Ya tendría que buscar otra clase de sociedad para poder operar o para poder constituirse. Bueno, estas sociedades se constituyen bajo escritura pública. Creo que de pronto todos hemos visto en algún momento una escritura, ¿verdad? Por ejemplo, la escritura de su casa. Así se constituye una sociedad. En la escritura pública pues está contenido toda la información de la sociedad, el nombre de la sociedad, como habíamos dicho ahorita, la razón social, la razón comercial, la dirección de la empresa, a qué se dedica la empresa. Eso de a qué se dedica la empresa, eso se llama objeto social. Fíjese, objeto social es a qué se dedica la empresa. Está contenido, por ejemplo, el nombre de los socios, cuáles fueron los aportes de los socios, está contenido cuál es la duración de la empresa, porque toda empresa debe tener una fecha de inicio y una fecha de finalización, ¿sí? Entonces está toda esa información relacionada con los aportes de cada uno de los socios, en cuánto está evaluado en dinero cada uno de esos aportes y todas esas, digamos,
toda esa información que sea relevante al momento de la constitución de la sociedad debe estar contenido ahí en la escritura. Cualquier empresa pues tiene que tener también algo que se llaman los estatutos. En los estatutos se fijan, pues los miembros de esa sociedad fijan, digamos, unas reglas de juego, ¿sí? Unas reglas de juego. Fíjese, por ponerle un ejemplo, nuestra sociedad, que es la familia, pues creo que dentro de su familia hay unas reglas de juego, ¿verdad? De pronto ustedes no tendrán unos estatutos escritos, pero sí por lo menos ya lo sabrán. Por ejemplo, dentro de los estatutos de pronto de su casa estará, por decirle algo, que está prohibido que usted llegue después de 11 de la noche a su casa, o dentro de los estatutos de su casa estará prohibido que usted, por decirle algo, que usted, por ejemplo, eh, realice fiestas en su casa, o estará prohibido que usted no haga eh, la limpieza de su cuarto. Entonces, todas esas reglas, ¿verdad? De pronto no están escritas en su casa, pero la empresa sí tiene que estar por escrito, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas que no son de pronto familiares, son personas particulares, entonces todo tiene que quedar claro. Entonces, en los estatutos, ¿qué puede estar concebido en una empresa? Por ejemplo, puede estar concebido cuáles son las fechas en donde se van a reunir, porque las empresas se tienen que reunir, ¿verdad? Para determinar muchas cosas relacionadas con la sociedad. En los estatutos puede estar determinado de qué manera se va a distribuir, por ejemplo, las utilidades. En los estatutos está consignado, puede estar consignado de qué manera se va a elegir al representante legal o al gerente de la empresa. En los estatutos debe estar consignado, por ejemplo, si se van a practicar algún tipo de reservas. Entonces, todo eso tiene que estar allí registrado, ¿verdad? Todo tiene que estar registrado para que quede claro. Si en algún momento pues hay una controversia entre los socios, pues se dirijan a los estatutos a ver qué dicen los estatutos. Ese es como el libro sagrado de cualquier empresa, ¿verdad? Ahí debe estar todo consignado sobre las reglas de juego o todas las actuaciones de sus miembros. Bueno, la otra sociedad, bueno, sigamos con la sociedad limitada. En la sociedad de responsabilidad limitada, ya habíamos dicho que puede estar constituido por 2, máximo 25 socios. Estas sociedades, fíjense, no están obligadas a tener algo que se llama revisor fiscal. ¿Qué es un revisor fiscal? Es un revisor fiscal, es una persona, ¿verdad?, contratada por la empresa, que es la encargada, por ejemplo, de estar revisando la información financiera, de estar revisando todas las operaciones prácticamente de la empresa, a fin de evitar de que se vaya a cometer algún tipo de fraude o ilícito. Pero estas sociedades no están obligadas a tener revisor fiscal, a no ser, dice la ley, a no ser que esa empresa pues tenga dentro de sus activos, fíjese, tenga dentro de sus activos más de 5.000 salarios mínimos, o sea, que sus activos estén representados en más de 5.000 salarios mínimos. O sea, eso significaría algo así como más de 4.000 millones de pesos. Entonces, si yo tengo una empresa y tengo activos que superen los 4.000 millones de pesos, pues ya estoy obligado a llevar revisor o a tener revisor fiscal, o sea, tener una persona que me esté revisando los libros de contabilidad, que me esté revisando los estados financieros, que me esté revisando las operaciones de la empresa para poder de pronto descubrir o identificar algún tipo de irregularidad. Esto lo hace, digamos, la ley con el fin de que de pronto las empresas no vayan a ser víctimas de fraude. Recordemos que cuando una empresa se liquida o quiebra o la cierra, pues no solamente se afectan los dueños, ¿verdad? También se afectan los empleados, se afectan los clientes, se afectan los proveedores, se afecta la economía del país. Entonces, por eso la misma ley dice que están obligados a llevar revisor fiscal aquellos que tengan activos fijos, ¿verdad?, de más de 4.000 millones de pesos. Los que no tengan activos que superen esos 4.000 millones de pesos no estarán obligados a tener revisor fiscal. Entonces, las sociedades limitadas no están obligadas, pero si superan esos 4.000 millones en activos, sí tendrán que contratar a esa persona que les esté haciendo
vigilancia permanente a sus operaciones. Bueno, las sociedades limitadas no están obligadas, las sociedades limitadas están obligadas a tener reserva legal. ¿Qué es una reserva legal? Es como un fondo, es un ahorro que ellos deben de tener para cualquier situación de crisis. Fíjese que hay muchas empresas ahora que están en una situación de crisis y tal vez si tienen estos fondos, estas reservas legales, estos ahorros, pues creo que los estarán utilizando actualmente para poder superar esta crisis. Los que no tengan estos fondos económicos, fondos monetarios, pues la tienen bastante complicada, ¿verdad? Entonces, estas reservas legales la tienen las empresas para poder, digamos, afrontar a veces crisis que se le lleguen a presentar. Generalmente estas reservas legales se hacen sobre el 10% de la utilidad. Ejemplo, si yo reporté utilidades, si mi empresa reportó utilidades por 100 millones de pesos, el 10% de 100 millones de pesos serían ¿cuántos? 10 millones, ¿verdad? Entonces la ley me obliga a que yo tengo que ahorrar, fíjese, ahorrar 10 millones de pesos de esos 100 millones que obtuvimos de utilidad. Entonces son 10 millones que yo guardo ahí para cualquier situación o cualquier contingencia, ¿verdad? Cualquier situación de crisis que atraviese la empresa. Entonces es muy importante esto, lo de las reservas legales, y las sociedades de responsabilidad limitada están obligadas a practicarlas. Bueno, vamos a hablar de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas se caracterizan pues porque son empresas grandísimas, ¿verdad? Entonces tenemos un ejemplo aquí de Ecopetrol, Avianca, Cementos Argos. Todas esas empresas grandes son sociedades anónimas. Y estas empresas están constituidas no ya por socios, como la de responsabilidad limitada. Estas empresas están conformadas por accionistas, ¿verdad? Accionistas. Ellos hacen unos aportes en dinero, ellos hacen unos aportes, ¿verdad? De tipo monetario, y esos aportes que hacen pues se convierten en unos documentos, aquí se los muestro, se convierten en unos documentos que se llaman acciones. Estas acciones tienen un valor, ¿verdad? Y cada accionista o cada miembro de la empresa pues tendrá derecho a un número de acciones de acuerdo a los aportes que haya realizado, ¿verdad? A los aportes que haya realizado. Vamos a poner un ejemplo. Si, por decirles algo, si la empresa determinó que las acciones del negocio va a tener un valor de 1.000 pesos, vamos a ponerle un ejemplo, que las acciones va a tener un valor de 1.000 pesos, y entonces yo hice por ejemplo un aporte de 10 millones de pesos, ¿sí? 10 millones de pesos, entonces ¿cuánto me van a asignar a mí en acciones? Cogen esos 10 millones que yo aporté y lo dividen entre el valor de la acción, o sea 1.000, ¿ya? Lo dividen entre 1.000, que es el valor de la acción. Entonces 10 millones entre 1.000, eso estaría dando ¿cuánto? Eso estaría dando 100.000 acciones, fíjese. Yo tendría derecho a 100.000 acciones. Claro que estas acciones no es que yo vaya a tener estos documentos, ¿sí? Yo tendría, digamos, esas 100.000 acciones, digamos, representados en derechos que tengo dentro de la empresa. Fíjese que no sé si ustedes han visto en las películas, ¿verdad? Que cuando se están haciendo transacciones en la bolsa de valores, en el mercado de capitales, pues ahí no se ven documentos, simplemente se ven transacciones que se hacen en las distintas plataformas o terminales. Entonces, porque son virtuales, son electrónicos, ya las acciones son electrónicas, no son de pronto estos papeles físicos que les estoy mostrando aquí, pero es por lo menos para que tengan una idea que una acción es un derecho del cual yo tengo cuando hago un aporte dentro de una sociedad anónima. Entonces las sociedades anónimas se caracterizan porque son para empresas grandísimas, ¿verdad? Que tienen grandes aportes de capitales. Bueno, tenemos la última empresa, que es las sociedades por acciones simplificadas. Esta es una nueva sociedad que nació en Colombia, ¿verdad? Del cual tiene unas características muy comunes. Primero, fíjese, no necesita crearse por dos o más socios, sino simplemente una sola persona puede constituir este tipo de sociedades. Una sola persona puede constituirla. Una sola persona es el dueño, una sola persona es el gerente, una sola persona es
el tesorero, una sola persona es el que hace las compras, ¿sí? Entonces, este tipo de empresas está diseñada ya sea para las pequeñas empresas y también para las medianas empresas. Entonces, digamos que es un híbrido, ¿verdad? Es allí una combinación de las dos sociedades que vimos ahorita. Lo bueno de esta sociedad es que, fíjese usted, no requiere yo colocar, digamos, una fecha de inicio y una fecha de finalización. No necesita una fecha de inicio y una fecha de finalización. La empresa pues puede continuar hasta cuando quiera. Ya les había dicho que este tipo de sociedad no solamente se puede constituir por una sola persona, sino por varios miembros. Y es un tipo de sociedad, fíjese, que no requiere tener una actividad específica. Por decirles algo, McDonald's, pues por ejemplo, se dedica a la venta de, ¿verdad? De lo que es hamburguesas, todo lo que son comida, lo que le dice uno de chatarra. Cementos Argos se dedica es a fabricar todo lo que es, ¿verdad? Eh, elementos de construcción. eh, y así sucesivamente. O sea, cada empresa tiene una actividad específica. Cuando yo creo una empresa bajo esta clase de sociedad anónima, SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, no requiero específicamente hacer algo, ¿verdad? La empresa puede hacer cualquier cosa. Hoy me puedo dedicar, por ejemplo, a hacer tapabocas. Mañana me puedo dedicar a vender, por decirle algo, celulares. Pasado me puedo dedicar a vender prendas de vestir. Entonces, no es necesario pues yo colocar dentro del objeto social, o sea, qué es lo que yo hago, no tengo que colocar una actividad específica. Eso sí, que la actividad que yo realice tiene que ser lícita, ¿verdad? Tiene que ser bajo la ley. No me puedo dedicar, por ejemplo, a actividades de narcotráfico, actividades de terrorismo, ni de extorsión, ni nada de esas cosas. Tienen que ser actividades lícitas. Ahí hay que hacer la aclaración. Bueno, esa sería de pronto la clasificación de los tres tipos de sociedades que existen en Colombia. Espero pues que les haya quedado claro.